Buenos días, bienvenidos a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Soy Leila Andreu, productora del programa, que en esta ocasión sustituyo a Delvis, porque vamos a hablar hoy sobre un tema nuevo para nosotras en el programa, que es el tema de la genealogía en Puerto Rico. Específicamente, voy a hablar con dos personas que son expertas en este tema para ayudar a nuestro público a comprender un poco más, pero también para abrir a muchas personas que quizás no conocen de este recurso tan valioso para investigar y obtener más información sobre sus raíces familiares y nuestras raíces, que son nuestras raíces como pueblo. Y para eso tengo conmigo y le doy la bienvenida a la doctora Norma Feliberti, que es presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, y a Catherine Berríos Borges, que es también miembro de la directiva de la sociedad y maneja, ¿no?, las peticiones para investigar y encontrar antepasados. Bienvenidas y gracias por estar aquí a ambas. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo no? Traigo el tema porque quizás la gente se ha dado cuenta, o muchos de nuestro público puede ya tener el interés, que ha proliferado el interés en las redes sociales por encontrar información sobre sus antepasados. Y he visto cómo ha crecido el seguimiento a la página de la sociedad y otras páginas más que hay en Facebook, y que la gente comparte fotografías viejas, antiguas, piden más información sobre familiares de X barrio, de X pueblo, y eso ha crecido, pienso yo, también por la facilidad que hay ahora de hacerse pruebas de ADN o DNA, como se le dice en inglés, para conectar, ¿verdad?, nuestra genética, unos factores que nosotros tenemos y que heredamos, con lo que ya está registrado en distintos centros de información a través del mundo y en Internet, de gente que también ya se ha conectado. Y encontramos así gente que no nos imaginamos que eran familiares nuestros, aunque sean lejanos, y también mucha información histórica, porque de repente la historia personal se convierte también encuentra su nicho más bien en la historia de cada cual, de su país y de su entorno, de su pueblo, etcétera. Y por eso pues quería traerlas a ustedes, porque quiero explicarlo un poco más para la gente que esté interesada y para las que no lo conocen, porque es algo realmente fascinante. Y quería traer algunos detalles que puedan ayudar a la gente a encontrar más información. Primero que nada, ¿qué es la genealogía? Y también el rol que cumple la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía para promover este tipo de investigación. Norma, que ya que preside la sociedad, nos puede dar un contexto de esto. Sí, bueno, la genealogía como tal es antiquísima, ¿verdad? La raíz viene de la palabra genia y logía, que es el principio, el estudio, ¿verdad?, de algo. Así que podemos decir que es el principio y el fin de una genealogía, de donde comienza hasta donde termina esa familia, esa línea, como también podemos decir que es el árbol que se hace de esa familia. Eso es antiquísimo, la genealogía es, podríamos decir, desde tan antiguo de cómo se formó la familia. La Sociedad Puertorriqueña de Genealogía lleva 32 años y surge a base de esta necesidad que vio nuestro fundador, el señor Carlos Rafael Cianchini Anselmi, donde veía que se reunían una serie de personas no solo en el Archivo Diocesano, en el Archivo General de Puerto Rico, y entonces él, conjunto a otras varias personas y estudiosos, ¿verdad?, del tema en ese momento, pues fundan la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía. Nosotros promovemos el estudio de nuestras raíces, de dónde nosotros venimos, promovemos que sean, ¿verdad?, por medio de estudios científicos, tablas, y se les dan recursos también. Promovemos el que se conserven nuestros documentos y nuestro patrimonio, donde vamos a nosotros a buscar y a estudiar. Promovemos el que se compartan, damos charlas, conferencias, hacemos alianzas y uniones con otras asociaciones, la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, hacemos también alianzas con la Sociedad
en Canarias de genealogía y de heráldica, así como lo hemos hecho también en el pasado con otras que están en San Tomás, en Santa Cruz y en otros países. O sea que comienza aquí en Puerto Rico, pero no tiene límites en cuanto a que podamos hacer entonces una serie de acercamientos que sean beneficiosos en la búsqueda de nuestros antepasados, tanto en la línea, ¿verdad?, de los que fueron como los que vinieron. Y esa es parte de nuestra misión y de nuestra meta. Aparte también de que tenemos un proyecto que estamos casi finalizando, que hemos hecho la digitalización de los fondos de la diócesis de Arecibo pro bono. Nosotros hemos incurrido en todos los gastos de esa digitalización porque entendemos que eventualmente todos estos libros se pueden dañar o pueden perecer y lo que necesitamos es la conservación, ¿verdad?, de la información y de la data que está ahí, y que de hecho una vez que está digitalizada esas imágenes se pueden mejorar, podemos trabajar con esas imágenes, con aquellas que ya la tinta está casi desvanecida, con las que están bien oscuras porque la tinta era bien ferrosa y se va poniendo bien oscura la página. O sea que las nuevas técnicas nos ayudan a poder ver inclusive esas datas de esos documentos antiguos que existen en las iglesias de Puerto Rico, ¿verdad? Sobre todo los libros que fueron afectados, ya sea por polillas, ya sea por humedad, ya sea por lluvia, hongos, plagas y cualquiera de otras cosas que hacen su agosto en los papeles de los libros parroquiales. Para beneficio de nuestra audiencia, un genealogista, que es el que se dedica a lo que ustedes se dedican, ¿qué exactamente envuelve el trabajo que realiza y cómo ayudan a alguien que está buscando más información sobre su familia? Catherine, ¿me puede ilustrar un poco sobre su trabajo? Sí, lo primero que nosotros hacemos es entrevistar a la persona. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué información ya tiene? Los vamos guiando, ¿verdad? Primero que nada le enseñamos que tiene que empezar por la persona en sí, por papá, por mamá, por los abuelos, la información de que ya la persona tiene conocimiento, para luego entonces enseñarle a través de los registros civiles, a través de los censos o a través de los parroquiales, dependiendo qué años sean las personas, pues lo vamos enseñando cómo van a buscar, por ejemplo, en Family Search, que es la base de data, una de las bases de datos más grandes que hay a nivel mundial, creo que es la más grande, que en es Internet. En Internet. FamilySearch.org es creada por los mormones. Ellos se han dedicado a retratar a nivel mundial todos los récords para preservar la historia de las familias. Y ellos pues han retratado muchos récords de registro demográfico de nosotros y al igual que también algunos parroquiales de algunos pueblos. Y nosotros, la labor de nosotros es enseñarles cómo hacerlo, cómo ir buscando, cómo ir atando ese ancestro que sabemos que abuelo estaba casado con Luisa Ríos, pues entonces empezamos a buscarlo ya sea en los registros demográficos o ya sea en el censo. Les vamos enseñando y a crear esa base de datos con los documentos, cómo marcarlos para que no pierdan, porque es importante que la genealogía sin documentos es mitología. Nosotros tenemos que tener un documento que pruebe que ese ancestro es el mío, porque como vemos en Puerto Rico hay muchas personas que se llaman igual, por ejemplo, José Rodríguez y María Rivera, imagínense. Pues tenemos que saber el segundo apellido, de qué pueblo son, es bien importante, más o menos de qué año estamos hablando. Y le vamos enseñando cómo buscar, después le enseñamos a buscar en la Gaceta de Puerto Rico, los enseñamos a buscar dependiendo cuando vaya a qué nivel de avance está la persona. Cuando son nuevos les enseñamos que empiecen con eso y les enseñamos a que vayan a entrevistar a su familia. Entrevisten a papá, entrevisten a mamá, si tienen la abuela viva, si tienen una tía abuela, para que ellos le vayan dando como que estos para saber, porque es sorprendente, pero mucha gente no sabe quiénes eran los bisabuelos. Para mí fue un impacto porque como me crié con mi bisabuela, yo pensé que todo el mundo sabía quién era su bisabuelo, pero realmente no es así.
Pues entonces buscamos familiares cercanos que nos pueda dar esa data para luego corroborarla con documentos. Nuestro trabajo es enseñarle a ellos cómo hacer su investigación para que ellos lo puedan hacer solitos. Muchas personas vienen y piensan que es que nosotros le vamos a hacer una labor y le vamos a hacer la investigación. No, nosotros, nuestro deber y nuestro objetivo es enseñarle a personas a hacerla. En el caso de la sociedad, ¿verdad? Porque hay en efecto genealogistas que hacen este trabajo, ¿verdad? También. Bueno, sí, la doctora, al igual que la doctora, yo he tenido la oportunidad de hacer investigaciones de las cuales, pues, para Ancestry.com o para PBS, Finding Your Roots, esas investigaciones ya son aparte, esas ya, pues, uno recibe una remuneración, pero es una cosa aparte. Pero Norma, aclárame, la sociedad realmente tiene una función social, vamos a decir, ¿verdad? Aquí está ayudando a otros ciudadanos comunes y corrientes a encontrar lo que buscan. Definitivamente, dando para atrás, sí, dando para atrás, pues, el genealogista es la persona que se dedica, ¿verdad?, a investigar y a buscar sus raíces, y nosotros tratamos de darle las herramientas y damos las distintas conferencias para que se vayan documentando, ¿verdad? Nuestra gráfica clásica es el chart de las cinco generaciones, que la persona que estudia genealogía sabe que se empieza con el primero, los próximos dos encasillados son la segunda generación, que son los padres, la tercera. O sea, que una persona que ve este gráfico de nosotros automáticamente interpreta, dice, bueno, esto aquí tiene 4 generaciones, tiene 5 generaciones, esta es la rama paterna, esta es la rama materna, porque entonces se van llenando ahí. Lo otro es que eso tiene una numeración específica, cada uno de nuestros ancestros, y eso tiene su nombre, ¿verdad? Y viene desde hace muchísimo tiempo, eso tiene más de 200 años, la numeración de Sossanen-Tafel, o sea que tiene sí unos estudios. En Puerto Rico no existe como tal estudios superiores donde tú te hagas un genealogista, a diferencia de Europa, que sí los tiene, donde te puedes hacer, ¿verdad?, que tú estudias en universidades, este tipo de cosas. Pero nosotros nos documentamos, nosotros estudiamos, ofrecemos las charlas de cómo interpretar lo que son las dispensas, la soltería, que puedes encontrar en el censo de 1910, lo que eran los censos españoles, lo que son los censos puertorriqueños. O sea que el genealogista se nutre de toda esta serie de documentos que sí existen, no solamente en archivos que sean eclesiásticos, sino que también en archivos que sean civiles, en archivos que sean militares, donde también podemos encontrar muchísima de esta información, y la sociedad como tal pues ayuda a que sus miembros y socios desarrollen las técnicas para que ellos puedan seguir haciendo su investigación. Tienen que prepararse, tienen que aprender de paleografía, poder leer un poco de las lecturas antiguas, porque hay veces que ayudamos a la gente, pero hay veces que vienen que no tienen idea. Por ejemplo, dicen, yo quiero buscar mi bisabuelo, pero no saben ni quiénes eran los nombres de los bisabuelos, ni de los abuelos, ni en el pueblo donde vivieron, ni el año, ni la época. Y realmente es como buscar, ¿verdad?, una aguja en un pajar. Hay veces que tenemos nombres que son muy buenos de buscar, porque mientras más difíciles los escolásticos, los erudiges y este tipo de nombres así sí son fáciles, pero cuando nos toca una María Rivera o un José Rodríguez o un Juan, que hay miles y miles y no tenemos el pueblo, no tenemos la fecha más o menos donde buscarlo, no sabemos con la persona con quien se casó, pues muchas veces es un poco difícil. Nosotros ayudamos muchísimo en estos momentos, pues el centro desde el año pasado con esto de la pandemia pues ha estado cerrado, pero nosotros recibíamos anualmente 1,200 visitas en un año, que eso es muchísimo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea que era el centro más activo y más visitado de todo Centro y Suramérica dentro de los centros de historia familiar. Y el de nosotros es el primero que no está dentro de una capilla de la iglesia de los mormones, sino que está en un centro universitario docente. Se pudo hacer ese arreglo tripartito para que pudiéramos ofrecer este servicio. En la Universidad Interamericana en Atorrey. Sí. Okay. Imagino que han visto tanto y tanta cosa interesante. ¿Qué le dirían a alguien? Pues común y corriente puede pensar, pero ¿para qué yo no soy nadie famoso? ¿Cómo ustedes lo convencerían de que sí vale la pena buscar información de su familia? Por ejemplo, yo fui una persona que nunca me interesó mucho la historia de Puerto Rico.
me encantaba la historia europea y nunca me gustó mucho la historia de Puerto Rico. Y cuando yo empecé a trabajar arduamente en mi genealogía, descubrí que mis ancestros eran parte de la historia de Puerto Rico, que fueron fundadores de pueblos, que donaron para ser ermitas, que lucharon en una guerra. Y entonces eso fue la gota, bueno, lo que incendió la pasión en mí para estudiar la historia de Puerto Rico, porque descubrí que mi familia fue parte de todo. De una manera u otra, todos descendemos y tenemos algo que ver en la historia, porque nuestros ancestros fueron lo que hicieron historia de una manera u otra en Puerto Rico. Yo traté de ayudar en escuelas y di una que otra charla porque yo decía, esto debe ser la motivación, la genealogía, la motivación para estudiar la historia de nuestro país, porque somos parte del desarrollo, nuestra familia fue parte del desarrollo de Puerto Rico. Efectivamente, somos fundadores y desarrolladores y nuestras próximas generaciones tendrán que heredar también esa historia. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando retornemos, quiero que hablemos un poco de las pruebas de ADN. Regresamos en unos minutos. Regresamos en Delvis Grisel y compañía. Hoy estamos hablando de genealogía puertorriqueña con dos expertas de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía. Y cuando nos fuimos a la pausa, Catherine estaba hablando de su experiencia personal. Norma, ¿tú querías agregar algo a eso de la experiencia de buscar la información de los antepasados de uno? Sí, te puedo decir que yo he aprendido más de la historia de Puerto Rico haciendo genealogía que lo que pude aprender, ¿verdad?, en la época que me estudiaba. Porque la realidad es que cuando tú encuentras que uno de tus antepasados es fundador de un pueblo y tú quieres entonces ir hacia atrás, tienes que buscar de dónde se funda ese pueblo. Por ejemplo, Comerío, Sabana del Palmar, viene de Sidra y de Barranquita. Y entonces, para tú seguir buscando tus antepasados, tienes que moverte entonces hacia atrás en el tiempo. Y si quieres ir siguiendo, avanzando, ¿verdad? Porque en genealogía, mientras más atrás vamos, más avanzamos. O sea que es como si fuera, ¿verdad?, es la búsqueda de un tesoro. Es como si fuera una antítesis. Mientras más vas para atrás, más vas para adelante. Pero, por ejemplo, pues entonces si vas a buscar Sidra, tienes que irte a Calley, si vas a Calley, tienes que irte a Coamo. O sea que tienes que ir dando para atrás para poder seguir la línea y seguir buscando. Interesantemente, nosotros, los nombres de nuestros antepasados es lo que forma el esqueleto, el armazón del árbol genealógico, pero la historia, dónde ellos están, dónde ellos participan, qué es lo que ellos hacen, es lo que le va dando, como digo, la carne y la sustancia a la historia de nuestra familia. Y muchas veces, por decirte un ejemplo, a ti no te interesa, vamos a decir, la guerra hispanoamericana, pero cuando encuentras que uno de tus antepasados fue protagonista, porque entonces nosotros encontramos los protagonistas en nuestra familia, entonces tú quieres saber la obra, vida y milagros de lo que fue realmente la historia hispanoamericana, o que el ataque de los ingleses en 1797. Tus antepasados te llevan a eventos históricos importantes, y entonces tú quieres aprender de todo esto. La diferencia es que ya no es solamente una historia, sino que es la participación de los tuyos, los protagonistas, los que formaron parte de ese evento que le vas a dar vida con tu familia. Así que entonces uno se entusiasma y quiere entonces saber cuáles eran los uniformes y dónde era que se reunían, y si era, ¿verdad?, todo este tipo de cosas donde tú vas a poder encontrar los nombres de ellos, cuál era el batallón y todo por decir, ¿verdad?, cuando fuera un evento que fuera algo militar. Y así que hacemos la historia, la hacemos nuestra en ese momento, porque los nuestros están participando ahí. Sí, es una manera de que la historia de los libros realmente cobra una vida para uno y le abre una perspectiva enorme. Y entonces, ¿cómo nosotros ahora, con la tecnología nueva y los avances que han habido, con estas pruebas
que ahora se pueden conseguir en la farmacia para identificar el ADN de uno y conectarlo con lo que hay en estos archivos. Yo sé que hay gente que desconfía en esas cosas de darle información a compañías sobre el ADN de uno, pero hay otras que lo ven como un vehículo para abrir todo un mar de información. ¿Qué me pueden decir sobre esas pruebas? ¿Son realmente todas iguales? ¿Son efectivas? ¿Qué se aprende haciéndose las pruebas de ADN? Bueno, depende del propósito de la persona y que quiera saber. Es lo que yo les recomiendo a las personas. Si usted quiere encontrar mucha familia, pues baja a Ancestry.com porque es el que tiene la base de datos más grande a nivel mundial para encontrar familia. Especialmente, por ejemplo, personas que son adoptadas, personas que la familia se separó porque se fueron para vivir a Estados Unidos y quieren ir encontrándose, pues esa es la mejor manera. Si quieres saber de qué tribu, de dónde originó tu familia, pues, y quieres saber del haplogrupo, pues yo les recomiendo Family Tree DNA, que les puede seguir dando como que un update, puede seguir pidiendo pruebas más avanzadas y pruebas más especializadas de la X, de la Y, dependiendo. Esta hora, hace como un año y pico, si no me equivoco, MyHeritage comenzó a hacer las pruebas también. Ese tiene un poll importante porque hay más gente del lado de Europa haciéndose esas pruebas. O sea que puedes encontrar familia como que un poquito más y más información para el lado europeo. Entonces está 23andMe y 23andMe para las personas que les guste o que quisieran saber más sobre sus datos médicos. Ellos tienen una prueba donde en esa prueba te dicen que tú cargas quizás el gen del Alzheimer o de algún tipo de enfermedad que tienes más propenso a tener cáncer. Claro, eso no es una prueba que porque te diga que estás propenso a tener Alzheimer es que lo vas a tener. Eso tienes que ir a tu médico, pero quiere decir que tú lo cargas o que tienes la probabilidad de tenerlo. O sea que eso depende de lo que la persona quiera. Claro, la doctora y yo pues somos como varios en la sociedad, nos hemos hecho todas las pruebas, habidas y por haber, todas las que salen. Y me imagino que también para comparar sus resultados, ¿han encontrado diferencias entre los resultados? Bueno, los valores étnicos casi, ponle que es un 1%, un 2%, una diferencia mínima. La diferencia es encontrar familia. Y eso es lo que se basa nosotros los genealogistas, porque entonces comparamos y subimos esos datos también a una base de datos que se llama GEDmatch. GEDmatch es unos estudios universitarios, de una universidad donde tú subes los datos y te puedes comparar uno con uno, entonces ellos nos dan un número de identificación. Entonces pues yo digo, ok, mi número es G o A tal número y comparo con un número de otra persona que tiene su número 1 to 1 o lo puedo hacer 1 a mucho. Por ejemplo, en el dato entre la doctora y yo es curioso que nosotros tenemos muchas líneas en común documentadas por papeles y certificadas. Y, por ejemplo, yo no tengo match con ella genealógicamente. ¿Y cómo es eso? Curiosamente, no todos tenemos los mismos, no heredamos los mismos. Por ejemplo, mi hermana tiene match con ella. Mi mamá tiene match con ella, pero yo no. Sin embargo, yo soy hermana de mi hermana porque nos hicimos el DNA las dos y soy hija de mi papá y mi mamá porque yo le hice el DNA a mi papá, a mi mamá y a mis dos abuelas. O sea que no todos, el DNA te ayuda a encontrar, pero no necesariamente porque no tengas ese match quiere decir que no eres familia de esa persona. Ya cuando estamos hablando de muchas generaciones, claro, cuando estamos hablando de 2, 3 generaciones tienes que tener match. Pero cuando estamos hablando de muchas generaciones en las que estamos atrás, en la historia. Pero pues, entonces, aclárame una cosa. Ustedes
descubrieron que tienen antepasados en común, aunque no pudieron identificar exactamente cuáles. No, Eso los es lo tenemos que tú identificados, los okay. ancestros los tenemos Sí. identificados. Norma, si quieres agregar. Sí, mira, nosotros tenemos no una ni dos líneas, compartimos 5 líneas. Y hemos encontrado... ¿Ustedes lo sabían antes de hacerse la prueba? Sí. Sí, sabíamos que éramos familia, que compartíamos esas líneas. Lo importante de este caso es, como digo, es un caso único, y nosotras lo hablamos, porque partimos de la premisa de que Catherine es hija de sus padres, porque está comprobado genéticamente, que es hermana de su hermana, porque está comprobado genéticamente. ¿Ok? Entonces, ella y yo no compartimos, quiere decir que ella no heredó esa parte cromosomática, vamos a decir, donde se compartían esos genes. Pero entonces, su hermana y yo compartimos, sus padres y yo compartimos, mi hijo y ellos comparten, pero no comparten con Catherine. ¿Okay? Bueno, o sea, pero sabemos las leyes de la genética, que son las leyes de Mendel. Exacto. Las leyes de Mendel. Pero sí es interesante porque el que no salga un match en el DNA no puedes descartar que no sean familia. O sea que, porque nosotras sí sabemos que lo somos, y lo que nos lo verifica y ratifica es la genética con los familiares que están alrededor de nosotros. Y cuando uno encuentra a base de esa prueba, que yo me hice la de Ancestry, y obviamente mis 2 medios hermanos pues estamos relacionados, y también ellos se la hicieron, pero uno encuentra primos que desconoce o que aparecen, ¿no? Como primos de segunda, tercera, cuarta generación, y en algunos casos no tienen un árbol genealógico hecho y es un poco difícil encontrar dónde es que está esa conexión, pero me llama mucho la atención que va bien atrás y que puede identificar hasta alguien que está como 6 generaciones o qué sé yo, que hay un antepasado común hace 200 años, por decir. Eso es una cosa realmente, yo entiendo, revolucionaria, ¿no? Para nosotros en el siglo XXI poder hacer ese tipo de definir ese tipo de antepasado. Pero bueno, me extendí un poco, voy a detenerme ahora para hacer una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar más sobre los secretos que descubre la genealogía cuando buscamos nuestras raíces. Regresamos en unos minutos. Regresamos en Delvi Grisel y compañía, hoy hablando con la doctora Norma Feliberti y Catherine Berríos Borges sobre genealogía en Puerto Rico. Quiero hablar un poco más sobre esa conexión entre el DNA y los árboles genealógicos, porque hay que hacer una conexión a través de distintos sitios que hay en Internet para poderlos hacer. ¿Qué les recomiendan ustedes a alguien que sea novato en esto y que le interese obtener más información? ¿Cómo puede ayudarle el DNA en la práctica, ¿no? A encontrar otros familiares lejanos, vivos y no vivos. Bueno, primero yo les recomiendo a las personas que deben tener un árbol genealógico. Muchas personas solamente tienen 2, 3 generaciones y pretenden encontrar un familiar que sale a 4, a 6 generaciones y no parten de la premisa que primero tú tienes que tener un árbol bien robusto para poder comparar. Y si el otro árbol lo que tiene son como 2 ramitas y no tiene información, también es mucho más difícil. Muchas personas quieren hacer el árbol genealógico hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y es importante saber que tú tienes que hacer el árbol con los laterales. Lo que le llamamos los laterales son que si pusiste a tu papá, pues tienes con a tus tíos. Los abuelos, pues los tíos abuelos. Todo ese tipo de cosas, porque ahí es que tú te vas a relacionar. Cuando tú veas una persona y si tiene un árbol, pues ya tú sabes, ese viene por este otro primo o por el hermano de mi abuelo.
Por eso es que mientras más personas tú tengas en tu árbol, mientras más información tú tengas, es cuando más fácil se te hace unirte a él o poder tratar de descifrar quiénes y cómo son familia tuya. Para mí la primera vez yo me hice eso y vi tanta gente, wow, y yo voy a poder, ni idea de cómo yo podía estar relacionado con ellos. Toma tiempo, hay que analizar bien. Yo tuve la dicha de poder, a través del DNA de mi abuela, descifrar quién era su abuelo, porque da la casualidad que mi bisabuelo era un hijo natural y la historia era de que él era hijo de una doncella que la trajeron en un barco de Portugal y que él lo criaron aquí en Puerto Rico con la nana que trajo la doncella, y todo eso pues realmente el DNA me ayudó a saber que era mentira, porque la nana había tenido otros hijos y yo era familia de las nietas de esa tatarabuela también, y así fui haciendo la historia y da la casualidad que encontré a todas esas familias de Francisco González, no sé por qué, pues me los pusieron ahí. Toda esa gente, tengo como 20 y pico de personas que descienden de Francisco González que se hicieron el DNA, y a todos esos entonces yo pude descifrar por los números y saber que Francisco González era mi tatarabuelo, realmente. Y así mismo yo decía, porque mi tatarabuela decía que ella era Silva Carmona en el censo de 1910. Yo decía, ¿de dónde sale ese Carmona si ella es hija natural? ¿De dónde sale? No fue hasta que investigué para hacer una presentación en la sociedad de mi tatarabuelo que descubrí el papá de ella era Francisco Carmona, y lo encontré por documentos y lo encontré porque las personas también descendientes de él se hicieron el DNA y pude hacer la tabla y compararlo con mi abuela y conmigo. Y se descubren, cuéntame un poco más sobre los secretos que uno puede descubrir. Yo le digo secretos porque a veces son secretos, pero ¿cuántas revelaciones ustedes han encontrado que han sido realmente que les ha llamado la atención en los casos que han investigado o que han discutido en tu organización? Yo trabajé un casito que fue bien curioso, donde él quería buscar su abuelo, era hijo natural y quería saber cuál era su segundo apellido, y la sobrina de él ya se había hecho el DNA y se lo regaló a su papá, o sea que su hermano se había hecho el DNA. Y yo, como él quería buscar a su media familia por parte de su abuela, le di una tabla donde pone los medios, o sea que tenía su mitades. Y resulta que cuando él se hace el DNA, él sale medio hermano de su hermano. Él no era hermano. Él descubrió que su padrastro era su papá. Ay, qué cosa. O sea que, y pues fue lindo para él porque encontró su media hermana, pero no lindo para sus hermanos porque pues como que se manchó el nombre de su mamá, porque ella tenía, ya aparentemente todavía estaba casada y tuvo un hijo con la persona con quien después ella estuvo. Pero yo le digo a las personas que tienen que feliz. Exacto, fue un final bien feliz. Sí, y obviamente ahí había amor. Exacto, todo es producto de amor, es que eso es lo que importa. No podemos, yo siempre digo que no podemos juzgar a nuestros ancestros. Yo sé desde hace mucho tiempo, cuando yo era estudiante en la universidad, y había algunos cuentos que me hacían, que a veces iba gente de familias adineradas de Puerto Rico a hacer sus investigaciones genealógicas al Archivo General Histórico, y cuando llegaba un momento en que había un antepasado que no se tenía toda la información, le ofrecían buscar en los libros de esclavos y ahí paraba la investigación porque nadie quería confirmación de eso, lo cual a mí me parece absurdo. Pero porque eso, primero, que no tiene nada que ver con uno, y segundo, bueno, ya es un problema de racismo. Pero de todas maneras, la historia es la historia y nadie la puede borrar. Hay mucho de eso. ¿Ustedes encuentran ese tipo de cosas? Uh-huh. Sí, mira, conocemos gente que cuando ha encontrado que hay un hijo natural en la familia, dejan de investigar. Cuando encuentran que hay un esclavo o un mulato negro, dejan de investigar. Hay otros que cuando encuentran una rama que se conoce, por ejemplo, que pudieran ser de pardos o descendientes de indios, dejan de investigar.
sea, pero eso es cada cual. Hay otros que, por ejemplo, los que estudian la bomba y la plena, cuando encuentran a su africano, están contentísimos porque encontraron el que vino, el que vino de allá. La conexión con África. La conexión con alguien, sí. Pero esto de las investigaciones nos da muchísimas sorpresas. Hay un caso que es bien conocido en internet de esta familia que están haciendo los estudios sobre uno de sus familiares, que la gente siempre decía, este no se parece a nadie de la familia. Y entonces cuando hacen el DNA, descubren, ellos eran una familia de irlandeses, que él no era familia de ellos, sino que era judío. ¿Ok? Por lo que le sale en ADN. Entonces lo que piensan rápidamente es que la madre le fue infiel al padre, ¿verdad? Pero cuando realmente estudian bien, se dan cuenta de que él no era hijo ni de su madre ni de su padre. Cuando empiezan a buscar entonces en el hospital, buscan entre los días esos quién había dado a luz que tuviera algún apellido judío y encontraron que había una familia que sí lo había. Contactaron a esta familia y entonces con esta familia, el hijo varón que había nacido para esa misma fecha, entonces le hacen el ADN y resulta que ese era el irlandés y el que ellos tenían era el intercambiaron judío. Los bebés en el hospital. Habían intercambiado los bebés en el hospital. La cosa es que pues se hacía chiste que siempre decían, como que no se parece a nadie de la familia. Era verdad. Que no se parece, y era verdad, pero ellos lograron entonces hacer como una reunión y una unión de las dos familias, porque un irlandés estaba criado como judío y un judío estaba criado como irlandés, y tú eres ¿verdad? Como te crían, como te sientes, pero había ese eslabón perdido, era esa parte que se descubre con el ADN, que empezó como algo por curiosidad de la familia, de saber cómo eran las cosas, y así hay un montón de casos pues de acá, pero como pues yo siempre digo que todo es producto del amor, que no podemos estar echando culpa ni a estas cosas. Estamos ahí y la mujer que tuvo hijos naturales tuvo la fuerza en aquellas épocas donde era tan marcada, ¿verdad? Y el discrimen era tan grande, de tener sus hijos y echarlos para adelante. No, y también en nuestro caso hay ese asunto de la crianza de hijos, de los hijos de crianza, que muchas veces es una historia un poco más complicada, inclusive puede ser de a otro pariente que los recogen en el hogar y le dan pues su casa, comida y todo, y a mí me parece es una historia preciosa y muy compasiva de nosotros como cultura, pero también están las historias de las negras esclavas violadas y de las indias. O sea que no todos los hijos naturales también son productos de una relación amorosa, a veces de un acto de violencia. Y de todas maneras, el hecho de que hayan tenido un familiar, el que sea, que lo haya recogido y le haya dado una vida decente, eso es admirable para esa familia, entiendo yo. Ahora, déjenme preguntarle una cosa que también aparece en las pruebas de ADN, y son unos antepasados bien ancestrales. Cuando van a las etnias, no solamente de Europa, sino de África. A beneficio de nuestra audiencia, ¿cuán efectivo es esa numeración que da esa prueba de regiones en África, por ejemplo? Para nosotros es algo más exótico, ¿verdad? Y más lejano. Bueno, nosotros, la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, hizo algún tiempo una investigación sobre la aportación de las naciones africanas a la familia puertorriqueña y hicimos una recopilación de alrededor de 10.800 mini biografías de africanos, independientemente de su estado de ser esclavo o no, que se hicieron, y tuvimos la suerte que el doctor López Valdés, que era un experto en los estudios, ¿verdad?, de africanos, de hecho había vivido hasta un tiempo en Angola, que él estuvo viviendo varios años allá. Él analizó la data que nosotros habíamos investigado y pudo encontrar de dónde era más frecuente que venían nuestros africanos dependiendo de las épocas, sobre todo del siglo XIX. Si venían de la Costa de Marfil, si venían de Senegal, si venían de alguno de estos sitios, ¿verdad? Y entonces cuando vemos ahora nuestras pruebas de ADN, vamos viendo como cada vez son más sensitivas y más específicas y nos van diciendo que tiene 1% de Mali, que tiene 2% de Senegal,
Y realmente sí lo son. O sea, eso es lo que realmente definitivamente. Donde ha habido un poco más de problemas fue en la parte de ser nativos de un 6%, un 7%. Ahora tenemos algunos con un 17%, con un 12%, porque estas pruebas van evolucionando y se van refinando cada vez más. O sea que lo que tenemos hoy en día que nos dice que que nuestra parte africana viene de la Costa de Marfil o que viene de algunos de otros sitios, a lo mejor de aquí a 3 o 4 años nos pueden decir específicamente a lo mejor de qué villa, de qué pueblo venían, como ya algunos lo están haciendo en las regiones de España, que ya nos dicen, pues mira, tiene 7 regiones de donde tú vienes. Vienes de Canarias, vienes de Cataluña, una viene de Galicia, unos son asturianos y unos son baleáricos. Y nos los van especificando de esa manera, que entendemos que las pruebas de ADN van a seguir evolucionando y van a seguir mejorando cada vez mientras más gente se lo siga haciendo, mejor es porque más específico se va a poder ser cada vez. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos en unos minutos. Regresamos en Delvis Grisel y compañía, hoy hablando de genealogía puertorriqueña, y nos quedamos hablando de este tema que a la verdad que a mí me parece fascinante, el asunto de cómo uno puede ir a través de la prueba de ADN y encontrar de dónde vinieron nuestros antepasados, porque una cosa es saber que los puertorriqueños somos una mezcla, que eso, pues de eso hay 20,000 investigaciones y libros de historia, pero otra cosa es saber más específicamente de qué parte de España, de Inglaterra, de Portugal, donde sea, de África y tantos sitios, ¿no? De dónde pueden haber venido nuestros antepasados. Y a mí me fascina. Tengo una anécdota pequeña que contar. Mis hermanos y yo nos hicimos la prueba, pero también se la han hecho otras personas que yo conozco, amistades. Y en el caso de una gente que conozco, fue bien curioso porque la persona que era más blanca, vamos a decir, que conoce la historia de su familia del campo, cuando llegó la prueba, le salieron todos estos antepasados de África que nadie le había contado a nadie en su familia que eso existiera. Además que como venían del centro de la isla, de la montaña, pues uno sabe que pues la tendencia es que son blancos y les voló la cabeza el asunto, mientras el otro, que era una persona más de tez más oscura, no negro, pero de una tez más media morada. Exacto, lo que le llamamos trigueño. Resulta que tenía más antepasados europeos y era un contraste, y lo que tenía de su color de piel venía de los indígenas de Puerto Rico, que es otra cosa. Y entonces es curioso porque a mí me pareció interesantísimo porque rompe los esquemas familiares, pero también revelan más de lo que uno esperaba, porque siempre sabíamos que los indios fueron exterminados y nunca pensamos que tengamos tanta conexión. Y ahora vemos que tenemos más conexión. Lástima que no se puede identificar con más precisión a estas alturas. Pero ¿qué nos pueden decir de lo que ustedes de la información que han recopilado sobre ese tipo de análisis, si podemos encontrar más sobre nuestras raíces indígenas y africanas, obviamente, que nos ayuden a comprender más lo que termina siendo nuestra identidad puertorriqueña, ¿verdad? Pero mira, realmente somos producto de muchas cosas. No es solamente indio, europeo, español y africano. Y definitivamente las pruebas de ADN son una maravilla, porque aunque sepamos que pues piensa todo el mundo que pues vienen de los españoles, pero en este momento muchos de los que se están haciendo las pruebas de ADN en Puerto Rico está saliendo que su primer y mayor % es portugués. No es ni español. Y eso es algo que nos ha sorprendido a todos. Sí, pues entonces te tienes que remontar a datos históricos, los portugueses en Canarias, los canarios en Puerto Rico, que venían muchas veces y eran traídos para la fundación de los pueblos, los portugueses que estuvieron en un principio de la conquista también aquí en Puerto Rico, las épocas en que Portugal y España, su frontera, fueron reinos unidos. O sea que realmente son muchas las cosas que nos trae y nos revela también de África. Entonces que tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible? Pues sí, nos puede decir el % que tenemos que viene
de cada uno de esos países y nos revela también la parte nativa, como ellos le llaman. En un principio me acuerdo cuando yo me hice la prueba me salía como un 6%, pero entonces salía en la parte abajo, siempre decía que había un por ciento que era indeterminado, que no había podido determinar de dónde era, y hemos ido viendo con la evolución y las actualizaciones que están haciendo en las pruebas que mucha parte de esa parte indeterminada era la nativa. Uh-huh. Y va subiendo cada vez que vas haciendo, que están estas actualizaciones, y lo que te decían que era ibérico, pues ahora está dividido entre Portugal y España, y tener a lo mejor alguien que vino de Alemania, una parte francesa, por ejemplo, a mí me salió un 12% francés, sé más o menos de dónde viene, pero el portugués no tengo ni idea de dónde puede llegar. O sea que entonces sabemos que hemos trabajado, pero que necesitamos todavía trabajar más en esa familia y en esas áreas donde se nos presentan estas sorpresas y tan grandes e incógnitas, porque no sabemos cuál es la rama nuestra. Podemos tener una sospecha, pero no tenemos la confirmación, ¿verdad?, de que sea ellos. Sobre todo en Puerto Rico, que no tenemos muchos documentos. De los 1.600, lo que quedan son muy pocas hojas, ¿verdad?, en la catedral. En el archivo histórico diocesano, y de épocas anteriores sabemos que todo eso se perdió con los saqueos, las invasiones, de los huracanes, las inundaciones y todas las demás, las plagas y todo ese tipo de cosas que ocurren en una isla tropical, la humedad, los hongos, las termitas, y todo este tipo de cosas, ¿verdad?, que nos afectan. Hay fuegos también que han pasado, Yo, por ejemplo, iglesias que se han incendiado y ayuntamientos, ¿no? Por ejemplo, mi familia es de San Lorenzo y los documentos civiles comienzan en 1885 y en San Lorenzo hubo un fuego en 1946 y no hay documentos de registro civil, comienzan en 1899, así que hay muchos años perdidos que no... Bien difícil, porque tampoco hay en el Archivo General de Puerto Rico, porque todo se quemó. Sí, es una pena realmente, pero bueno, se puede reconstruir bastante y yo me imagino que alguien que ni idea tiene que pueda llegar hasta los 1800 en su árbol genealógico, como quiera, es un gran descubrimiento. Lo que pasa es que uno pues aspira a ver desde el que salió de donde sea, del país que fuera, emigró a Puerto Rico, a esta isla en el medio del Atlántico. O sea, cruzar un mar tan grande para venir a vivir aquí, de todas maneras es una gesta increíble. Si la gente quiere más información o ver cómo ustedes les puedan ayudar o si pueden participar de alguna conferencia o adiestramiento, ¿cómo comunicarse con ustedes? Se pueden comunicar a www.genealogiapr.com. Ese es nuestro portal y ahí hay mucha información. Tenemos una página en Facebook de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía. Tenemos una página y tenemos un grupo donde pueden comunicarse por ahí con nosotros. Antes pues estábamos en la Facultad de Derecho de la Interamericana con el Centro de Historia Familiar y había voluntarios prácticamente todos los días, pero hasta que la pandemia no nos lo permita, ¿verdad?, pues estamos un poco limitados en cuanto a esto. Esperemos que ya pronto, si todo el mundo se vacuna y podamos acabar con esta pandemia. Regresando al tema de la genealogía, el asunto de los archivos, me imagino, quería hablar un poco de cómo se ha transformado a través del tiempo el trabajo que ustedes realizan, porque mis recuerdos de niña es de que las familias tenían una Biblia donde guardaban, cada vez que nacía alguien lo registraban en unas páginas que habían al principio, y obviamente pues también la gente hace sus álbumes familiares y sus álbumes para los bebés, pero ¿ustedes han visto que es más fácil ahora hacer este tipo de trabajo versus lo que hacían antes metiéndose en todos esos archivos viejos y llenos de hongos, probablemente? Bueno, yo, por ejemplo, para hacer mis 5 generaciones, yo tardé años, tardé meses y años de investigación. Y hoy en día, una persona va al centro y si tiene más o menos un lado, podemos ayudar y hacemos en par de horas 5 generaciones. Es cuestión de un clic. Así que la gente debe aprovechar ahora que hay mucha más información, es mucho más fácil. Bueno, antes había que ir a todos esos archivos, ir al archivo diocesano, ir al registro civil, ya no dejan ver documentos, pero antes
daban permiso. Teníamos la microfilmina, que había que ir con una manigueta y a ver todas esas películas microfilmadas y mirar hasta que se te cansara la vista, apuntar por donde ibas para volver al otro día o el día que pudiera. Así que hoy en día todo con la tecnología, la digitalización y la indexación de los documentos, pues es 1000 veces mucho más fácil. Norma, ¿qué tú crees que ha sido, si se puede decir, no sé, la aportación de la genealogía en términos de nuestra historia? ¿Aclara, ayuda a verificar datos históricos? Porque pienso que también nosotros hemos tenido nuestros propios mitos en la historia de Puerto Rico y esto puede haber aclarado cosas, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? Mi experiencia, por ejemplo, en el caso particular de una rama de la familia de mi mamá, que mi mamá siempre, por ejemplo, nos decía, somos familia de Muñoz Rivera, pero ella no me sabía especificar realmente cómo era. Pues mira, sí, cuando yo llego a mi tatarabuela, Faustina, ella era hermana de María Monserrate, la mamá de Muñoz Rivera, definitivamente. Ellas eran hermanas. Esa familia, los padres de ellos fueron de los fundadores del comerío. Y en esa investigación que yo pude encontrar, que ¿verdad? Eso no estaba en los libros como tal, que de esas 11 familias que se nombraban como las fundadoras de Samaná del Palmar, habían 6 que eran familias entre sí. O sea que realmente eran, como dice, somos los dueños del pueblo, definitivamente, porque más de la mitad eran de la misma familia, donantes de terreno, de los que entonces eran los primeros tenientes a guerra, que impartían el orden en la fundación del pueblo como tal. Eso yo no lo vi en ningún escrito. También tenemos que ver que hay pueblos de Puerto Rico que se ha escrito muchísimo y se ha investigado muchísimo, así que muchas cosas se saben, pero hay otros que no ha habido mucho interés o un historiador como tal que se interese. Y nosotros que en la genealogía hemos encontrado mucha información de las familias fundadoras y su aportación en el desarrollo de esos pueblos, y por eso es que yo insisto en que publiquen, en que escriban. La Sociedad Puertorriqueña de Genealogía tiene varios vehículos donde de publicación. Tenemos las revistas de Heredita que se hacen 2 números anualmente, y tenemos también la colección de genealogía e historia, donde se hacen recopilaciones más grandes de investigaciones, ¿verdad? Que no son de ensayos de 30 o 40 páginas, sino que ameritan un esfuerzo, ¿verdad? Y un espacio mayor que como tal. Nuestros documentos lamentablemente no van a durar mucho. Así que nosotros tenemos que tratar dentro de las investigaciones que hacemos, ya que hemos pasado el trabajo de hacerlas, compartirlas. Pueden compartir en la familia, se pueden compartir en internet, se pueden compartir, si usted quiere hacer su propio librito, se pueden compartir en otras publicaciones donde usted quiera. La sociedad provee para que también se hagan publicaciones, que es el legado que estamos haciendo después de tanta investigación y después de tantos años que mandaron las pestañas buscando esa familia para los que están. Cuando usted encuentra que alguien ha investigado parte de la familia, pues definitivamente das un salto, porque si ellos tienen 5 o 6 generaciones, te pegaste en la lotería porque te agarraste de ahí para arriba y lo puedes seguir. Puede llegar lejos. A veces el brinco es transatlántico, que no se desanimen. A veces apellidos que son los más comunes, como los Pérez, los Rodríguez y los López, nos llevan rapidito a una genealogía a veces en España. Y hay veces otros apellidos, por ejemplo, el Feliberti mío, que se trancó y no hay manera de que yo pueda investigar más allá de esa 7ª generación. Así que a veces los que creemos que son los apellidos, yo les llamo los ombligos, porque todos tenemos uno, ¿verdad? Un Pérez, un Rivera, un López, un Santiago, nos ayudan a llevar. Así que no se desanimen, perseveren, que siempre van a conseguir un poquito más allá de donde estaban antes, preguntando, investigando y compartiendo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Podríamos estar hablando, yo creo que muchísimo más. Así que les doy las gracias a la doctora Norma Feliberti y a Catherine Berríos Borges de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía y ayudarnos a entender un poco más sobre este tema. Será hasta la próxima en Denby Grisel y compañía.